El próximo 28 de octubre se va a estar celebrando el Día Nacional del Inmigrante. Se recuerda a todas aquellas personas, a todos aquellos ciudadanos que salieron de sus países por múltiples razones y que hoy día están haciendo historia a través de su vida. El Día del Inmigrante es un tema bastante difícil de tratar y más aún con niños. Es por esta razón que el día de hoy, para esta edición de Huellas Latinas, tengo como invitada a Mariana Llanos. Es una escritora peruana que ha abordado el tema de la inmigración en un libro llamado El Puente de Lucas. Mariana, coméntame un poco sobre esta experiencia escribiendo este libro sobre el Puente de Lucas. Sí, bueno, Puente de Lucas es un libro bilingüe, es escrito en inglés y en español, y que cuenta la historia de una familia mexicana que están siendo deportados a México, pero los niños son ciudadanos americanos. Entonces es un tema que es bastante común y conocido en nuestras comunidades, ¿no? ¿Pensaste desde un momento abordar el tema de la inmigración cuando lo empezaste a escribir o fue un proceso que te llevó muchísimo más tiempo para procesarlo y hacerlo bien? Bueno, en verdad fue algo bastante orgánico. Empecé con una idea de una familia en un auto yéndose con mucha tristeza y a través, bueno, de mi proceso de escritora, ¿no? Empecé a tratar de seguirlos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Vi al niño que estaba muy triste, que estaba dejando a sus amigos, a su escuela, a la patria que conocía, yéndose a un lugar extraño para él, porque, bueno, será la tierra de sus padres, pero no es su tierra. Entonces, empecé a explorar esta idea y sí hice bastante investigación en diferentes foros, en diferentes sitios de noticias, y encontré artículos en el internet sobre estos casos de muchos niños que son nacidos en los Estados Unidos cuyos padres han sido deportados y es como si los niños fueran deportados también, ¿no? Ellos también se tienen que ir de su país. ¿Cómo piensas que ha sido percibido este trabajo, este material? Bueno, hasta ahora tengo muy buenas críticas. Hay bastantes personas que les gusta que se traten estos temas que son un poco difíciles y duros, pero que también son parte de nuestras vidas y consideran que es importante crear la empatía desde que los niños son pequeños, ¿no? En este momento vamos a presentar un video de la directora de una de las ventas de libros de más trayectoria acá en el estado de Oklahoma para adentrarnos un poco en lo que es el trabajo que viene realizando Mariana Llanos aquí en los Estados Unidos. I have found that there have been more and more young parents coming in of all nationalities wanting to look at books, trying to get their children immersed in a second language from a very young age. And we know that the younger they are to learn this language, the easier it is for them. I really like the fact that we have Spanish, we have French, we've had parents come in and ask for books in Latin, and we try to accommodate them and help them find exactly what is right for their child. Mariana, quisiera por favor que nos contaras primero un poco sobre cómo fueron esos inicios en la escritura. Bueno, yo siempre he escrito desde que soy bastante niña, siempre me ha interesado, me ha gustado, me gustaba leer, me gustaba escribir y siempre escribía historias y cuentos, era bastante natural para mí. Mis dos padres, mi mamá y mi papá, son periodistas y entonces en mi casa había mucha escritura y había muchos libros siempre, ¿no? Entonces era algo a lo que yo estaba bastante expuesta. Y cuando ya después de haberme mudado a Estados Unidos y tener mis dos primeros hijos, a mis dos hijos mayores, es que decidí incursionar en la publicación, ¿no? Querer publicar mis escritos. Y empecé así, en el 2013 publiqué mi primer libro. ¿Cómo fueron tus inicios? Me imagino que hay como etapas. Los primeros libros tendrán alguna tendencia hacia determinados temas. Sí, claro, en el camino se aprende, ¿no? Es una curva de aprendizaje definitivamente, y cada vez que va avanzando el tiempo, mientras más libros tengo, ya tengo 10 libros, en febrero sale el 11º libro, me doy cuenta que he aprendido más sobre la industria, porque no se trata solamente de escribir, sino se trata también de que escribir es una industria, publicar libros es una industria y es un negocio. Y tienes tú, a pesar de que no quieres vender tu arte, a pesar de que quieres hacer lo que tú quieres, tienes que adaptarte un poco para que tus cosas se vendan, ¿no? Entonces, esas son cosas que vas aprendiendo en el camino. Quizá mis historias al comienzo eran un poco más generales, los tópicos más abiertos,
Y ahora estoy explorando más el tema de la multiculturalidad, el tema del ser inmigrante, el tema de los temas que nos vuelven latinos y que nos dan nuestra identidad, quizás nuestra propia voz. Mariana, coméntame un poco sobre uno de tus más recientes libros, La princesa Inca. Este tema es bastante precioso. El libro que sacaste ha sido percibido de gran impacto, ya que tú también presentas este libro en actividades, en escuelas y en librerías, y ha tenido bastante aprecio por parte del público. Sí, bueno, este libro se llama Kutu, The Tiny Inca Princess, la ñusta diminuta, y es una forma de honrar un poco mi cultura, ¿no? Yo soy peruana, la historia sobre todo de mi país, y decidí crear este personaje que vive en el imperio de los incas. Es una princesa del tamaño de una mazorca de maíz y que tiene mucho coraje, ¿no? Es muy valiente. Entonces ella termina salvando a su pueblo, ¿no? De una terrible sequía. Es un personaje que me está dando bastante satisfacción, porque hay muchos puntos en los que nos podemos reflejar en ella, ¿no? No solamente desde el punto de vista multicultural, de que nos enseña sobre el imperio incaico, nos lleva a Sudamérica, a la época de los incas, pero también desde el punto de vista que ella es tan pequeña y nadie deja que ella ayude, y de pronto ella tiene que buscar su valentía y demostrar que ella puede, ¿no? Entonces es una lección bastante importante. Cuando visito escuelas les pregunto a los niños, ¿alguna vez te has sentido tan pequeño que nadie te deja ayudar, que nadie te deja hacer nada? Y la respuesta es siempre sí, así me siento. Se sienten completamente identificados. Claro, se sienten completamente identificados. Y quizá nosotros como adultos también, ¿no? Quizá con otros obstáculos, pero también nos sentimos identificados. Tienes un nuevo producto que va a salir próximamente en el año 2020, febrero, Kate, Eunice and Kate. Coméntanos un poco de esta historia, lo que puedas. Sí, Eunice and Kate es un libro que va a ser publicado solamente en inglés por el momento. Sale en febrero del 2020. Es un cuento también para niños, una historia para niños de dos niñas que son amigas y comparten un poco las dificultades, ¿no? De las madres. Sus madres son madres solteras, a las que de clase trabajadora, que cuentan los centavos realmente para vivir. Y en este ambiente vive una amistad muy poderosa, y en la cual ellas tienen que aprender a respetar inclusive sus diferencias. Esperaremos a que salga este libro. Mariana, ¿cómo te sientes de escribir para niños? Escribir para adultos es una gran responsabilidad, pero cuando un chico está en edad temprana, está abierto a mucha información, a muchos actos de imaginación, puede maravillarse con temas muy, muy diferentes. ¿Cómo es esto de escribir para niños? Bueno, escribir para niños es un género en sí, ¿no? A algunas personas inclusive les parece fácil, porque piensan de que, bueno, para niños es más chico, ¿no? Y no realmente, uno siempre tiene que investigar. Es más complicado. Y es más complicado porque a veces justamente tienes más restricciones de palabras, de temas, no de temas, pero más que nada de palabras que puedes usar. O el número de palabras que puedes usar en un manuscrito, y es bastante, a veces tienes que limitarte y transmitir las mismas ideas, pero te da mucha satisfacción, ¿no? Te da mucha satisfacción saber de que estás tocando la vida de gente joven, y que tus temas justamente pueden influenciarlos. Es una maravilla meterse en la mente de un niño y generar en él muchísimas sensaciones a través de la lectura. Lo que pasa es que creo que el escritor que escribe para niños nunca dejó de serlo, ¿no? O sea, tú siempre tienes el niño adentro, está ahí, y cuando tú escribes, tu niño habla, ¿no? Y puedes ver las cosas a través de los ojos de este pequeño. Fantástico. Mariana, coméntanos a corto, mediano plazo, ¿cuáles son tus planes en materia de producción de libros? Bueno, yo sigo escribiendo, tengo bastantes manuscritos, sigo investigando un poco más sobre el pasado de Perú y sacando personajes para mis próximos libros. Tengo conferencias y tengo actividades en la ciudad de Oklahoma también, que espero que la gente pueda asistir y apoyar sobre todo el talento y el trabajo que hay, ¿no? Para crear literatura para nosotros. Esto para mí es fundamental. Eres una peruana ubicada acá en Estados Unidos y sin duda alguna estás dejando huella a través de todo este material que
es absorbido por gran cantidad de niños en este país y que bueno, esperemos que también incluso estas publicaciones puedan llegar a otros países. Ya para finalizar, Mariana, coméntanos un poco sobre cómo te sientes de ser peruana, de estar haciendo tu camino acá en el área de la escritura de textos. Sí, bueno, yo soy peruana siempre, siempre orgullosa, obviamente, de nuestra cultura y de la rica historia que tenemos como peruanos y hago lo que hacen, creo que la mayoría de peruanos que viven en otro país, dar lo mejor de sí y usar tus talentos para crear más, ¿no? Algunos crean empresa, otros creamos arte. Un arte hecha libros. Realmente muchísimas gracias por la entrevista. Yo estoy muy complacida. Me ratifica, Mariana, una vez más el propósito con el que he creado Huellas Latinas, y es el de destacar todo este talento que ha nacido en nuestros países latinoamericanos y que está destacando aquí en la sociedad norteamericana, presentando productos, presentando propuestas, presentando alternativas y un gran impacto positivo en esta sociedad. Quedamos con esto, agradecemos y será hasta una próxima edición de Huellas Latinas.